Buenas tardes. Viernes 23 de abril del 2021. Accedo a esta videoconferencia para su posterior envío a la organización de Psychology Investigation, con quienes tenemos un cordial contacto permanente por todos los eventos que han organizado en estos años, a los cuales he sido gentilmente invitada. Y por lo tanto, con mucho agrado, con mucho gusto, participo en hacer estas reflexiones que voy a dar a continuación en el noveno Congreso Internacional de Psicología y Educación 2021, organizado por Psychology Investigation, como tema genérico el discernimiento en Latinoamérica y como tema particular de mi autoría, efectos socioculturales y cambios producidos a partir de la pandemia con un enfoque latinoamericano y fundamentalmente hacia el rol de la educación en este contexto de pandemia. Mi nombre es René Isabel Mengo, soy docente titular en la Cátedra de Historia Social Contemporánea en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La provincia de Córdoba está en el centro del país, tiene características mediterráneas, pero también tiene una gran tradición su universidad de origen jesuítico y a partir, digamos, del siglo XIX ya pasa a esferas del Estado, siendo una de las universidades más antiguas de América y la primera de la República Argentina. Como docente e investigadora, más en relación a la materia, a historia social contemporánea, en función de la preparación de los futuros comunicadores sociales, me ha preocupado observar, leer, investigar cómo transcurrió el año pasado, el histórico año 2020, en relación a la expansión de la pandemia en forma planetaria. Así que quiero compartir estas reflexiones para que luego pueda darse un lugar a intercambio, a debate, fundamentalmente que nos permita encontrar medianamente alternativas y desde la educación, por eso estamos compartiendo este espacio, para comprender que se entra a una nueva etapa de la humanidad y que en ese sentido la educación tiene un rol fundamental, primero en cambiar en sí misma y luego en contribuir al cambio social. Entonces comenzamos con la ponencia. Al comenzar el año 2020, llegaron las primeras versiones de que un virus se había descontrolado y salido desde China. Prontamente se expandió regional e internacionalmente, convirtiéndose en pandemia, y la situación pasó a primer plano, relegando el resto de las dificultades. La reacción de la mayor parte de la humanidad fue el confinamiento de más de un tercio de la población, teniendo en cuenta que la población mundial en este momento ronda alrededor de los 7.800 millones de habitantes. A partir de ese momento, la pandemia ha llevado al replanteo de las relaciones del modelo social, político,
productivo de los sistemas educativos, tanto como del papel de cada ciudadano en este contexto que hemos atravesado y que todavía no ha concluido. Eso es lo importante que nosotros tengamos presente, que estamos transitando el primer tercio del año 2021 y los rebrotes, nuevas cepas, derivaciones han puesto nuevamente a la humanidad en alerta de que esto es un proceso que no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha límite. Por eso son necesarios los cambios a hacer desde la propia individualidad para proyectarla socialmente, porque nadie, ni los científicos, ni los intelectuales, ni los políticos, tienen la certeza hacia dónde deriva esta etapa que todavía está abierta. Para comprender cómo se ha desatado esta pandemia, tenemos que partir de cómo llegó al mundo al 2020, cuáles eran las condiciones, las características de las dos primeras décadas de este siglo XXI. Por lo tanto, la crisis sanitaria iniciada en el 2020, generada por el COVID-19, no es la primera que sucede a la humanidad. No vamos a mencionar acá, pero sabemos que en todos los continentes, en distintos momentos de su historia, hubo pandemias. Las enfermedades, de hecho, han sido posibilidades de cambio históricos en los lugares que se desarrollaron, al tener capacidad de transformar una sociedad, sobre todo cuando se combinan con otros elementos inesperados. Lo que tiene de particular esta pandemia es que ha afectado a la mayor parte del planeta en mayor o menor medida a todos los continentes, con efectos verdaderamente globales no conocidos hasta el presente. Esa es la particularidad de la pandemia a partir del año pasado. Por otra parte, el mundo llegó al año 2020 con una plenitud del desarrollo tecnológico como expresión de la sociedad del conocimiento, en donde la alta competitividad entre las potencias expresa una nueva forma de confrontación, reemplazando posiblemente a las tradicionales guerras que nosotros hemos conocido hasta el momento. La interdependencia y la vulnerabilidad con que se ha llegado al presente momento en que se inicia la pandemia presenta una complejidad que, si bien en un primer momento fue materia de profesionales de la salud, profesionales de la biología, con el desarrollo que ha tenido en el transcurso de todo el año anterior y en lo que va del presente año 2021, nos obliga a buscar toda una serie de interpretaciones por lo que es oportuno para las ciencias sociales debido al carácter interdisciplinario que la componen, volver a darle una resignificación porque su contribución desde las distintas disciplinas nos pueden permitir hacer una lectura más holística de la complejidad con que nosotros estamos observando ese presente.
ahí tenemos una de las alternativas a aplicar para interpretar cómo medianamente podemos encontrar salidas a este momento. Por otra parte, cuando se inicia la pandemia, se comenzaron a plantear una serie de interrogantes que nosotros vamos a tratar medianamente de darles una respuesta en esta exposición, pero también es importante que queden abiertos para ver cuáles son los aportes de todos los que participan en esta conferencia, podamos intercambiar, podamos compartir. Esto es una oportunidad para poner en común lo mejor que tenemos como humanidad, dejando de lado las diferencias, porque acá o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Entonces, ¿cuáles son esos interrogantes? Por ejemplo, los obsoletos sistemas políticos tendrán una oportunidad para adecuarse a un nuevo siglo que tiene nuevas necesidades. ¿Habrá una redefinición del capitalismo que mucho tiene que ver como característica propia de fines del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI? ¿La pandemia profundizará la inequidad social? ¿Qué cambios quedarán en los sistemas educativos mundiales que se necesitan ahora, en este presente, para contribuir a las reales necesidades de las sociedades? ¿Qué impacto han tenido sobre el origen de la pandemia la sobreexplotación de los recursos naturales que, según se ha podido leer, en los últimos 70 años se ha consumido la energía que equivale a los 12.000 años previos? Yo creo que son interrogantes, son reflexiones muy profundas que nosotros, los educadores, tenemos la oportunidad de llevarla a las aulas, a las investigaciones, a formar a los niños, a los jóvenes con estas inquietudes. Ya tienen que ser temáticas transversales a todo el sistema educativo, tienen que estar presentes en todos los planes de estudio, porque nos afecta como humanidad. También hay que tener presente y cuidado que como respuestas rápidas muchas veces a esos interrogantes han surgido en poco tiempo, más como un oportunismo que verdaderos aportes, el volver, por ejemplo, a posturas nacionalistas, cuando son totalmente inadecuadas para este presente con respecto al momento en que se desarrollaron la mayoría de ellas en el siglo anterior. Insisto, es la oportunidad para que las ciencias sociales hagan su gran aporte y puedan volver a recuperar la resignificación que le corresponde, porque sabemos que en las últimas décadas, por el alto sentido de la materialización de la vida y de las disciplinas que acompañaban ese concepto, fueron totalmente dejadas de lado y muy desvalorizadas. Entonces, también es una oportunidad para poder hacer esta interpretación más holística. Por otra parte, sabemos que estamos atravesando lo que se considera como la era global del capitalismo. Esta era global comenzó
a fines de los 80 o directamente en la última década del siglo XX y lleva estas 2 décadas del siglo XXI. Pero hay por lo menos 2 momentos bien diferenciados en esta evolución de la globalización. Una cosa fue esa primera etapa de los 90, donde la expansión del mercado a nivel planetario prometía una mejor distribución en la producción de la riqueza, una reducción de la pobreza, de la inequidad social, eh, digamos, ¿no es cierto?, como que se iba a profundizar los cambios a partir de un equilibrio. Eso es lo que se prometió a comienzos de los 90, cuando se terminó, cuando se implosionó el modelo soviético y quedó prácticamente liderando al mundo el sistema capitalista liberal del Occidente, con excepciones en los países que tenían regímenes comunistas y lo tienen hasta la actualidad, como es el caso de China, pero con esa dualidad, ¿verdad? De fronteras hacia adentro, desde el punto de vista político, continúa el comunismo, y de fronteras hacia afuera han implementado con un éxito rotundo, según lo consideran ellos, la economía de mercado, que viene a constituir, de por cierto, una excepción en poder mantener y desarrollar esa dualidad. ¿Qué pasó a comienzos del siglo XXI? Hubo un hecho muy contundente, como fue la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que puso en discusión la seguridad planetaria, o dicho en otros términos, instaló el concepto de inseguridad planetaria, de ciberataques, donde, digamos, ¿no es cierto?, el hecho tan fuerte que se produjo en el corazón del modelo capitalista demostró la vulnerabilidad, la debilidad que podía suceder en cualquier lugar del mundo, hasta incluso a los más fuertes. Eso fue uno de los hechos que tuvo una gravitación en lo político y desde el punto de vista de la seguridad planetaria. El otro hecho, más de carácter económico-financiero, fue la crisis del 2008, originada en los Estados Unidos, conocida como la famosa crisis de las hipotecas, pero que inmediatamente tiene un efecto sobre el continente europeo, concretamente a partir del 2010, y que prácticamente le ha llevado una década en poder encontrar soluciones por el impacto que produjo esta crisis, demostrando que la interdependencia que impuso la globalización tiene consecuencias muchas veces impensadas, por más que estemos planteando de un impacto en países altamente desarrollados, como son la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, esta crisis del 2008, como les decía, con una trayectoria, más que todo en Europa, a lo largo de una década, también introdujo una serie de modificaciones que permitió la aparición de un nuevo actor internacional, como es la República Popular China, presentándose como la alternativa
ante un modelo totalmente capitalista como el occidental, mostrando justamente esa dualidad de funcionamiento. En concreto, la crisis del 2008 instala a China en el sistema mundial como un actor de peso relevante, porque ya venía desempeñándose con un crecimiento sostenido y muy alto de su Producto Bruto Interno, que es una de las fortalezas a lo que ellos hacen permanentemente referencia, y que definitivamente le dio esa posibilidad de ser un actor en el juego del sistema internacional hasta el presente. Y como ha ido creciendo en la última década en el aspecto comercial y tecnológico, hoy es quien compite con las naciones más desarrolladas, con más tecnología, y eso es también lo que se presenta a partir del 2020 y hasta este momento como una de las grandes fuerzas en tensión que tienen que ver justamente porque el supuesto virus se descontroló en China, porque llega rápidamente a Europa por los vínculos comerciales que tienen las empresas chinas en distintos países de Europa, por ejemplo en el norte de Italia, que fue uno de los primeros focos donde estalla el COVID dentro del continente europeo. Entonces, considero que tener en cuenta estas características de cómo se llega al 2020, el año de la pandemia, es muy, muy importante para que ahora pasemos justamente a comprender cuáles han sido las reacciones y cómo se las ha interpretado desde la teoría. La reacción masiva que tuvo la humanidad fue el confinamiento de más de un tercio de su población total, forzada a prolongadas cuarentenas. Como ejemplo pongo específicamente a lo que sucedió en la Argentina, mi país, donde se nos impuso una cuarentena por 9 meses y medio desde el 19 de marzo, cuando había contados casos por personas que regresaban del extranjero y que no se tenía una noción todavía abierta, acabada, de la expansión, digamos, de lo que significaba la pandemia. Entonces el gobierno quiso preservar digamos, la organización del sistema sanitario, que no estaba adecuado. Ya vamos a ver cómo se da la misma característica en toda América Latina, imponiendo esta cuarentena que realmente no tuvo sentido hacerla tan extensa, porque sus consecuencias fueron terribles para la sociedad argentina en particular. Por otro lado, se han modificado todas las relaciones humanas. Empecemos por lo más específico: relaciones afectivas, relaciones sociales, laborales, el tema del teletrabajo. No es que a consecuencia de la pandemia surge el teletrabajo, ya venía desde la década de los 80 en algunas sociedades con desarrollo tecnológico, pero compulsivamente
de la noche a la mañana, 2.500 millones de habitantes del planeta pasó a practicar el teletrabajo. Entonces, el efecto, la transformación compulsiva ha sido de tal magnitud que todavía no se termina de ver las consecuencias. Todo esto por mencionar como muy rápidos efectos, ha permitido que numerosos sociólogos, politólogos, filósofos, a través de artículos académicos, en revistas especializadas, en artículos en diarios de alta tirada internacional, expresaran su punto de vista sobre cómo interpretar esto que nos ha atravesado a todos y que nos sigue atravesando hasta el presente. Por ejemplo, el historiador Carbonell en el año 2020 sostuvo lo siguiente: se ha acelerado el curso de la historia, que ya iba acelerado y que ahora, con el capitalismo colapsado, amenaza con una disrupción de consecuencias que hoy no podemos prever. Esta crisis ha puesto el mundo ante el espejo y no nos gusta nada lo que vemos. ¿Y qué se ve? Un orden vigente incapaz de responder a los desafíos planetarios, tanto como el cambio climático, el coronavirus, como todos los restos que vendrán. Otro, un filósofo, el filósofo Abner Ariti, considera que el peligro de una rendición masiva a los pies del autoritarismo, aunque por un camino algo diferente, nos enfrentamos a futuros cada vez más desconocidos y enigmáticos, que exigen habilidades que hoy no tenemos. Son las nuevas habilidades a las que tiene que dar lugar la educación. Dice este filósofo que no queda otra alternativa que movilizar el conocimiento. Por su parte, el sociólogo Martuchelli, también en el 2020, admitió que la pandemia mostró una tendencia a la confiscación de la democracia por parte de los expertos. Y también acá podemos hacer alusión a teorías conocidas ya, como la que enunció Ulrich Beck en el 2006 sobre el concepto de sociedad de riesgo, donde señalaba ya en aquel momento lo ambivalente de nuestras sociedades tecnocientíficas, donde la innovación tecnológica es a la vez fuente de amenazas, por ejemplo, en la rápida difusión de rumores, de fake news, de noticias falsas sobre el virus a través de las redes sociales, de las herramientas para su solución. Pues las redes digitales son el principal medio para que las autoridades informen a la población en este presente. También podemos hacer referencia a lo que Giddens en 1998 llamó sistemas expertos, porque en este presente, para tratar de interpretar, hace falta de estadísticas, de cálculos, de fuentes científicas, de datos, que son todo lo que conforman los sistemas expertos enunciados por Giddens. Y también podríamos hacer referencia a lo que Latour en el 2005 enunció como teoría del actor red, en lo que se considera a los
actantes no humanos, como el COVID-19, agentes de pleno derecho en el cambio social, o la reflexión que se asocia con la emergencia climática. Eso sería la teoría del actor red. Y por último, buscando todas estas teorías que han servido para interpretar hechos y procesos tan complejos, me remito a lo que Mauss enunció en el año 1923 como el hecho social total, para referirse a aquellos fenómenos que ponen en juego la totalidad de la dimensión social, como ha sido justamente este caso de la pandemia. En este momento de que podríamos considerar a la globalización prácticamente como completa por el nivel tecnológico logrado y que diariamente recibimos información de estos grandes avances, podemos decir que esto que nos ha sucedido como humanidad es una situación traumática que nos ha afectado a toda la sociedad. Pero, ¿cómo han reaccionado las organizaciones, la política, la economía? Por ejemplo, desde lo político, la pandemia produjo un cuestionamiento de los actuales conductores de los modelos políticos actuales en todo el mundo. Los políticos, los gobernantes, impactados por la rapidez de la expansión, erráticos otros por no saber qué medidas adoptar, entraron en una etapa de inflexión y de balance que puede decantar hacia cualquier alternativa. Por eso es importante la contención de los sistemas políticos hacia el orden social. La sociedad en este aspecto se ha sentido bastante desválida, por lo menos o mayoritariamente acá en América Latina, por lo que produjo una pérdida de confianza de la sociedad hacia el sistema político. Por otra parte, como dijimos anteriormente, el trabajo, primero se produjo cuantitativamente una terrible pérdida en las fuentes laborales y después se pasó compulsivamente a la modalidad del trabajo digital, para lo cual la mayor parte de la humanidad no estaba preparado, y menos el sistema educativo. Entonces, esta abrupta irrupción del trabajo digital nos lleva a un replanteo, a una readecuación de nuestras formas laborales, de los nuevos trabajos, de la nueva modalidad, de la necesidad de actualizarnos. También se ha visto profundos cambios en el funcionamiento de las familias. Cambiaron los roles hacia su interior. Primero por el confinamiento, porque se venía con un funcionamiento de padres trabajando mientras los niños estaban escolarizados, encuentro familiar del grupo a partir de un determinado horario. Eso más o menos ha sido el funcionamiento de la rutina familiar en la mayor parte del mundo. Esto ha trastocado totalmente
porque al estar confinadas las familias, se cambiaron los roles, se tuvieron que buscar actividades, se tuvo que convivir 24 horas en un determinado espacio físico, que eso más bien antes se lo hacía básicamente los fines de semana. Digamos, son tantas las reacciones que produjo la pandemia que no se terminan de cuantificar ni de analizar cualitativamente. Por otro lado, sí se reconoce la valerosa participación de los profesionales de la salud, de los equipos completos desde el punto de vista sanitario, que expusieron, que dieron su vida para comenzar a operar en condiciones totalmente inciertas, por eso muchos de ellos perdieron la vida prontamente. Entonces, yo creo que un homenaje, un reconocimiento permanente al personal de la salud, no lo dejemos de hacer en la medida que podamos. Y por otro lado, al revalorizarse la educación, aunque hubiese estado cerrada, clausurada, se revalorizó el rol del docente por el esfuerzo que se hizo excepcionalmente a nivel institucional y en casos individualizados hechos por grupos de docentes, por docentes en particular, para sostener la comunicación con los alumnos, principalmente en ambientes de vulnerabilidad social, para que ese niño, para que ese adolescente no pierda el escaso contacto que tenía con su institución educativa. Esto nos ha vuelto a redignificar. Entonces también es un factor positivo para que nosotros lo capitalicemos en estas nuevas necesidades que ha comenzado a atravesar la educación. Ha informado la ONU, que es la universidad que depende de las Naciones Unidas, que de no llevarse a cabo los cambios necesarios, básicamente desde un punto de vista político y económico, del total de la población mundial, se puede prever que 1.120 millones de habitantes van a entrar en en un nuevo índice de pobreza. Entonces, yo creo que no es un dato menor, no es un dato menor a lo que nosotros tenemos que dar lugar. ¿Qué pasó en América Latina? América Latina, en primer lugar, perdón, el recorrido que hizo la pandemia por los continentes el año pasado se originó en China, tuvo su efecto dispar en el sudeste asiático por los contactos comerciales de China con Europa. Se constituye Europa a comienzos del 2020 en un foco muy, muy fuerte. De Europa pasa al continente americano, siendo los Estados Unidos de Norteamérica el epicentro inicial. Con respecto a Latinoamérica, Brasil y México fueron los países cuantitativamente muy, muy afectados hasta el presente, sin dejar de reconocer que el resto de los países latinoamericanos
todos tienen dificultades en poder resolver, aunque no los hayan afectado en una forma considerable. ¿Por qué tienen dificultades en resolver medianamente? Porque, en primer lugar, toda América Latina en esta situación ha demostrado la fragilidad de su sistema político. Y por la fragilidad del sistema político hablamos de la fragilidad del sistema sanitario. No hubo una buena información, no se trazaron políticas claras, todo gira en torno a lo mismo, a la poca calidad institucional, lamentablemente, que nos atraviesa. Entonces podemos marcar consecuencias puntuales de una emergencia sanitaria mayor o menor en todos los países, de la crisis de las economías informales, que es lo que sostiene muchas veces a la economía de todos estos países, de la desinformación con estigma social, de la necesidad imperiosa de reformas políticas adecuadas a este momento. Y entonces esto nos permite hablar de cómo está la educación. Ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo que el 20% de la población latinoamericana no tiene un acceso adecuado a Internet, que por lo tanto, de los 600 millones de habitantes de América Latina, alrededor de 180 millones han quedado fuera del sistema educativo. Y a nivel mundial, 1.200 millones de estudiantes se cayeron del sistema educativo. Entonces, estas son digamos, si bien estamos hablando de números, pero son números para que nosotros lo llevemos a una realidad para poder analizar las alternativas. ¿Por qué? Porque acá hubo una interrupción del aprendizaje. Sabemos que gran parte de las escuelas latinoamericanas dedicadas a educación primaria y secundaria son lugares de alimentación para los niños y adolescentes. Se cortó esa posibilidad, la falta de alimentación. Las familias no estaban preparadas para reemplazar domésticamente al sistema educativo. Existe una terrible brecha digital, por lo que el acceso a las clases digitales no fue posible hacerlo en forma regular. Un marcado aumento del abandono escolar, un marcado aumento de la violencia doméstica. Entonces, todo esto habla de una crisis del aprendizaje del sistema educativo de América Latina, pero aparte de la descripción, nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos la responsabilidad como educadores de encontrar una solución. No nos quedemos solamente en el diagnóstico, hagamos una proyección. ¿Cómo? Pidamos una necesaria reforma del sistema educativo. Nosotros somos los agentes del sistema educativo. Busquemos la forma, lo hagamos conocer a los gobernantes. Necesitamos hacer una reforma para las necesidades educacionales del siglo XXI. Todavía estamos aplicando modelos educativos tradicionales, memorísticos, que no van más con estas realidades del presente. Si hemos dicho anteriormente
que es la oportunidad para redignificar el rol del educador, llevemos a la práctica, nos esforcemos por contener a los estudiantes para que de una forma, una vía u otra, tengan acceso a los materiales de estudio, para que no se desvinculen, porque quien lo hace luego le cuesta mucho volver a recuperarlo. Entonces, en este presente con un futuro inmediato del que todavía no se ha salido del ciclo de la pandemia, es urgente desde el plano educativo diseñar nuevos contenidos, nuevos planes de estudio, hacer una revisión de los sistemas políticos, solicitar una revisión del capitalismo financiero fundamentalmente, quién es el que se lleva las ganancias más rápidas en el menor tiempo posible y que ha dejado de lado totalmente la parte social. Por eso también se lo cuestiona al capitalismo, porque con tal de mantener el nivel de las ganancias no tiene en cuenta la dimensión social en que actúa. Entonces son los puntos fuertes a los que nosotros tenemos que mirar y hacer que todas estas transformaciones que hemos vivido en meses, recién llegando a un año, se han modificado nuestras relaciones sociales, nuestras prácticas sanitarias, nuestras formas de transportarnos, de conectarnos. Hay rubros de la actividad social caídos como el transporte, actividades como el turismo, la hotelería, totalmente destruidos por todo este gran acontecimiento que necesariamente necesitamos hacer una readecuación, porque como dijo Sabater en una declaración el año pasado, cuando pensamos en los grandes problemas que va a afrontar la humanidad, no hay que pensar en cataclismos que van a ocurrir dentro de siglos, sino que son cosas que van a ir pasando cada 4, 6 años de diferencia. Esa es una de las modestas pero necesarias conclusiones que podemos sacar del coronavirus. Esto lo dijo el escritor, el pensador Sabater, promediando el año pasado. Nosotros tenemos la posibilidad de peticionar por nuevos paradigmas para luego llevarlos al ámbito educativo. Necesitamos imperiosamente aplicar la teoría del cambio, porque todo esto que estamos viviendo como humanidad nos debe servir como oportunidad para permitir incorporar nuevas actitudes de la solidaridad, de la cooperación, de la empatía, la tolerancia, la energía, la determinación, para augurar como oportunidad a mediano plazo menos exclusión, marginalidad y desigualdad, porque en definitiva somos humanidad y sobre todo ello se sustenta. Tenemos pues la oportunidad de crear un mejor mundo con lugar y bienestar para todos, un mundo para las personas, pero también para los demás seres vivos. Hasta acá la exposición. Destaco como parte de la bibliografía la de Jacques Attali, La humanidad aún no comprendió la profundidad de la crisis que se avecina y el costo de la resurrección. Esto lo saqué, un artículo de la sección Mundo del diario La Nación de la Argentina, que fue publicado en junio del 2020. Otro artículo muy importante de Barrado Navascués David,
que lo titula 2020, el año cero de una nueva sociedad. Ese artículo está sacado de la revista Telos de la Fundación Telefónica. También podemos hablar de este artículo de Daniel Annerati, que está en una publicación de Ángel Munarriz. La pandemia agita el orden global y lanza al mundo a una era de incertidumbre. Es del 22 de marzo del 2020 y fue publicado en Infolibre, que es un portal español. Por último, cito a Manrique Guzmán Arturo, El coronavirus y su impacto en la sociedad actual y futura. Es una publicación del Colegio de Sociólogos de Perú. Y lo último, Santoro Pablo, Coronavirus, la sociedad frente al espejo, disponible está disponible en theconversation.com, que fue consultado el 9 de julio del 2020. Cuando haga el envío, quedo a disposición para escuchar el intercambio de de quienes van a participar al replicar esta videoconferencia y que entre todos podamos comenzar a plantear de a poquito alternativas, pero fundamentalmente lo hagamos desde la educación. Muchas gracias por su atención.